Muy bien. Quiero en esta noche compartirles esta palabra que el Señor puso en mi corazón. El enfoque de un cristiano. A veces, como cristianos, nosotros no ponemos nuestra mirada donde debe estar. Pero debemos entender que Dios desea que debe ser el lugar correcto, que debe ser el lugar donde Él quiere que nosotros nos enfoquemos. He escuchado que se ha predicado sobre el enfoque, pero el Señor estaba ministrando mi corazón y yo le decía, Señor, ¿qué es lo que voy a predicar? Y esto es lo que el Señor puso en mi corazón. Enfoque es la capacidad de concentrarse, no solo en un pequeño detalle, sino tener la visión para ver las cosas espirituales que te rodean y que no pueden no estar frente a ti a simple vista. Entonces, enfocarse es estar concentrado. ¿Cuál es su nombre, hermano? Si yo pongo mi cámara y me enfoco en él, ¿qué es lo que se va a reproducir en mi cámara? Al hermano, ¿verdad? Porque estoy centrando mi cámara en él. Y si nosotros nos enfocamos en las demás personas, si mi enfoque es en el pastor y cuando yo vea sus debilidades, ¿qué va a pasar? Si mi enfoque es en el liderazgo y cuando yo vea las debilidades de cada líder, ¿qué va a pasar? Me voy a decepcionar, porque tal vez pienso que encontraré perfección. Pienso que encontraré personas perfectas porque entendí que el evangelio es así. Gente perfecta. Pero cuando vengo me doy cuenta que somos tan imperfectos, con tantas debilidades. Pero si yo pongo mi cámara y enfoco a Cristo, Él se va a revelar en nuestra vida. Amén. Él es quien se va a revelar, se va a reproducir su carácter en mi vida y entonces voy a reflejar a los demás el carácter de Cristo. Amén. Entonces nada puede desenfocarme. Nada, si yo estoy mirando y Él es mi enfoque, yo no debo perder mi visión, no debo perder mi mirada. Yo tengo que concentrarme porque Cristo es mi objetivo. Cristo es donde yo debo enfocarme. Amén. Entonces tiene que proyectarse Jesús. Estar enfocado en Cristo significa que no pasaré dificultades. Estar enfocado en Cristo significa que tú no vas a pasar ninguna adversidad, ningún problema. Al contrario, estar enfocado en Cristo es que vas a conocer a Dios en medio de cada batalla. Vas a conocer a Dios en medio de cada problema. Vas a conocer a Dios en medio de tus dificultades, le vas a aprender a conocer a Él. Pero si te enfocas en los demás, lo único que va a reproducir en tu vida son críticas, son chismes. Y eso es lo que va a dañar tu vida espiritual y la vida de los demás. Porque tal vez hay un nuevo que viene con ese deseo de poder conocer a un Dios que le traiga paz. Que venga con ese deseo de poder
yo, ese Dios que pueda transformar su vida. Pero ¿qué es lo que podemos encontrar? Encontramos críticas y dañamos a aquella persona nueva, a aquella persona de la cual Cristo pagó el precio, a cual Cristo pagó con su sangre. Pero es que nosotros necesitamos entonces enfocarnos en el Señor. Quiero que abra sus Biblias en el libro de Primera de Reyes. Libro de Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 13 y 14. Y dice la palabra del Señor: y he aquí, un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab: ¿por mano de quién? Y él dijo: así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab: ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió: tú. Estaba leyendo esta historia y me pareció muy fascinante, porque veo a un rey, el rey Acab, un rey que no se interesaba en conocer a Dios. Él no estaba buscando a Dios, pero Dios sí lo estaba buscando a él. Hay personas que no buscan a Dios, pero Dios los busca a ellos. Dios viene a buscar, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Dios está buscando a cada uno. Dios nos da la oportunidad a todos. Dios siempre nos está dando la oportunidad. Él lo estaba buscando. Y dice que se levantó los sirios, el rey Ben-Hadad. Ellos estaban sometidos y este rey estaba intimidando al rey de Israel. Y le dice: tu oro, tu plata, tus hijos, tus mujeres, todo son míos. Todos son míos. Y él dice: sí, rey, señor mío, yo también, tu siervo, soy tuyo. Y nos damos cuenta a veces que nos conformamos. El enemigo nos intimida y nos conformamos a vivir así. Nos engaña y pensamos que vivir de una manera, cuando Dios se quiere hacer real a nuestra vida y nos dice: no, es que es de esta manera. Yo voy a guiarte. Dice en el libro de Job que aunque nuestro principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y eso es lo que Dios tiene para cada uno de sus hijos, para aquellos que se desafían en creerle al Señor, aquellos que están enfocados en Dios, que nada te pueda desenfocar. El rey estaba intimidado. Este rey tenía temor de enfrentarle: sí, Señor, mi vida también te pertenece. Pero mire, cuando las personas estamos así acobardados, llenos de temor, el enemigo no solamente se complace en ello, sino él pide más. ¿Ha escuchado lo que dice la palabra? Que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y cuando la persona está desconectada de Dios, el diablo te viene a robar. Cuando la persona está desenfocada de Dios, el diablo viene a atemorizarte. Y le dice: voy a enviar a mis siervos para que saqueen tu casa. Voy a enviar a mis siervos para que saquen lo precioso de ti.
Y no te das cuenta que el enemigo trama muchas veces atacar tu familia, atacar tu casa, atacar tus hijos. Y mientras la persona está desenfocada uno contra el otro. Cuando la palabra del Señor dice que cuando somos uno, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Porque cuando somos uno vamos a poder vencer. Porque esa debe ser la dirección de Dios, que seamos uno, porque cuando somos uno somos fuertes en Cristo, amén. Somos fuertes. El diablo trabaja para dividir iglesias, y cuando hay división, entonces hay debilidad. Pero cuando somos uno, entonces somos poderosos. La Biblia dice que somos armas poderosas en Dios. Tú eres un arma de guerra. Dile al que está a tu lado, tú eres un arma de guerra. ¿No has sabido que eres un arma poderosa en Dios para derribar fortalezas del enemigo? Tú eres un arma poderosa para alcanzar grandes victorias. Amén. Dios te ha diseñado para alcanzar cosas grandes. Dios no te ha diseñado para vivir solamente lamentándote y decir, ay, mira la situación que me está pasando. Mira la situación en la que estoy viviendo y vives quejándote. Cuando el Señor sabe cuál es tu final. Dice la Biblia, considera al íntegro, que hay un final feliz para el hombre de paz. Hay un final feliz. Amén. Y dice que este hombre se levantó. ¿Con cuánta gente? Eran muchísimos. Con 32 reyes. Y el ejército del rey de Israel eran pocos. Y a veces tú puedes decir, pero es difícil. Hermano, usted es que no sabe mi realidad, no sabe los problemas que yo enfrento. Usted no conoce. Cada uno de nosotros pelea sus batallas, amén. Cada uno de nosotros pelea las batallas. Yo entendí hace muchos años, pasaba crisis, pasaba muchas cosas difíciles. Pero yo un día le dije al Señor, Señor, tú eres Dios acá y Dios allá. Y si tú me quieres ayudar y me quieres bendecir, me levantarás acá. ¿Y sabe qué me tocó pasar? Me tocó salir a la calle, evangelizar. En invierno estar puesta en polo. Y le decía, Señor, me voy a dar un baño para que me pase el frío. Pero voy a servirte. Y no voy a mirar la escasez, aunque la pobreza me vino y tocó la puerta de mi casa. Vino el frío a querer desenfocarme. Pero le dije al Señor, si tú vas conmigo, entonces voy a poder. Solo con Él vas a poder vencer. Amén. No hay nada que te pueda apartar del amor de Cristo. Es que tú tienes que conocer a Dios en medio de las luchas. El profeta le dice a este hombre, le dice, ¿has visto cuán grande es la multitud? ¿Has visto cuán grande es el problema que se te ha levantado? ¿Has visto cómo se han levantado tus enemigos? Le dice, yo te voy a entregar a tus enemigos. Yo voy a vencer ese problema que para ti te es difícil. Yo te voy a entregar a tus enemigos. Es que es difícil. Ya ha pasado mucho tiempo. Una vez mi hija me decía, madre, quiero estudiar. Y yo le decía, ya hija, no te preocupes. El Señor nos va a ayudar. Madre, y la veía en un rincón llorando. ¿Cómo es posible
que ellos me pidieran estudio. Yo había dejado de trabajar y me salí a las calles a predicar. Un día me tiré de rodillas después de 7, 8 meses. Me tiré de rodillas y le dije al Señor, yo no puedo más. Veo a mi hija llorando. Veo a mi hija que ya no puede, Señor, y me siento impotente. ¿Qué madre no le duele el corazón cuando tus hijos te piden y no tienes? ¿Qué padre puedes endurecer tu corazón cuando tus hijos te están pidiendo y tú no tienes que darle y te tienes que conformar? Un día me tiré de rodillas y le dije, papá, no sé qué hacer. Y a gritos empecé a llamarlo. Y le dije, Padre, ayúdame. Y él me respondió en ese momento. Por eso es que cuando me acuerdo de todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida, yo le digo, es que dejar de servirte no podría. No podría dejar de servirte, sería una ingrata. Si dejo de servirte, si dejo de salir a las calles en esta nación, dicen no se puede salir a las calles. Es que eso era en tu país. Pero mi papá me dice, sale afuera, está la necesidad. Sale, ahí hay gente hambrienta que necesita de Dios. Y allá afuera están la gente que está necesitada. Dios me hizo entender una mujer que no la conocía. Y venía hablando por teléfono y de una manera tan fea le hablaba a una persona y decía, ¿quién estará hablando? Y era su hija. Y le decía, eres así, no llegues a mi casa. Y le insultaba, lo peor que he podido escuchar. Yo dije, ¿a quién? Pero era su hija. Y ella me dijo, esta hija era una buena hija. A los 19 años ella empezó a endrogarse y hoy entra en mi casa y me roba. Y yo no la conocí esta mujer, pero dio la vuelta a contarme. Al otro día me volvió a contarme y me decía para el niño de 12 años, es que este es un loco, me lo ha roto la tele. Y yo entendí que el Señor me estaba haciendo ver, mira cómo está. La gente está pidiendo a gritos. La gente está pidiendo a gritos. Y nosotros estamos desenfocados cada uno en nuestro problema. Dios, en medio de mi necesidad, cuando se levantaron gigantes, el Señor me hizo entender que Él podía vencer a mis gigantes. Él pudo darles estudio donde yo no tenía. Yo he venido, mis hijos están allá. Tengo 4 hijos. Mi pastor me decía, ora, clama por tus hijos. Uno que rompa las puertas de la universidad y se vienen los 4. A mi mente venía, el enemigo decía, eres una ilusa porque no tienes plata ni para el pasaje. Pero mi Dios es más grande. Amén. Mis hijos pudieron estudiar con becas, no porque ellos eran inteligentes, pero ellos terminaron la universidad. Y Dios les dio estudios. Y he podido ver a ese Dios en medio de la aflicción. Y he podido ver a ese Dios en medio de la escasez glorificándose. Por eso les transmito, para que usted no se ahogue. Para que usted reciba un gigante, un problema que se levante en su vida, usted agradézcale al Señor. Dígale, Dios, tú eres más grande que esta necesidad, que este problema. En cada problema me arrodillaba y adoraba, amén. Adoraba al que vive, al que se hizo real a mi vida. Y le digo, Padre, tú eres, Señor, el que proveyó mi casa. Cuando mis hijos decían, no sé de qué Dios estás hablando, no sé de qué Dios hablas, porque mira cómo estamos. Hoy ellos le sirven al Señor, amén. Ellos están sirviéndole al Señor. Y yo me gozo en el Señor, porque no hay nada más grande que tus hijos le puedan servir a Dios. Dios le dio la victoria a este rey.
Dios venció a sus enemigos. Dios siempre quiere direccionar nuestras vidas. Él le dijo, ¿y Señor, y con quién? ¿Quién va a empezar la guerra? Tú. Tú vas a empezar. ¿Y cómo la empiezo yo? Siendo ejemplo. Tus hijos no se van a convertir al Señor si te ven criticando. Tus hijos no se van a convertir al Señor cuando tú te sientas ahí, estás desanimado, enojado. Tus hijos no se van a convertir al Señor cuando tú primero no te conviertas a Cristo. Cuando ellos en ti no vean un modelo, ese modelo de cristiano, que estés enfocado en Él, que aprendas a amarle al Señor con todo tu corazón. Y me dirás, hermana, o sea, yo tengo que aprender a amar a Dios solamente en las buenas temporadas. No, tienes que aprender a amar a Dios aun cuando tu vida no esté bien. Aun cuando tu vida esté en escasez, aún allí tienes que aprender a amar a Dios. Bueno, yo amo a Dios. Y yo le digo a Dios todos los días, Dios, yo te amo. Pero no se trata de palabras. ¿Tus hijos te dicen que te aman? ¿Y te agrada que te digan que te aman? Pero ¿y cuál es su comportamiento? ¿Cómo se comportan tus hijos? Es que no es solamente decir te amo, sino es la actitud del corazón. Porque yo no puedo ver a un hijo que me diga te amo porque me está pidiendo todos los días y me dice, madre, dame esto, dame aquello. Y yo diga, ay, cuánto me ama porque todos los días me está pidiendo algo. No se trata de pedir, se trata de buscar, se trata de enfocarse en Él, de aprender de Él, porque Él es el único perfecto. Cuando tú le miras a Él, Él se revela a tu vida. Tú puedes tratar a las personas con amabilidad. Tú le puedes dar un abrazo a tu enemigo. Tú puedes perdonar cuando alguien te ofendió. Cuando tú estás enfocada, entonces se va a revelar Dios a tu vida y va a haber actitudes y va a haber semejanza a Él. Es que de esa manera Dios quiere enseñarnos. De esa manera tú vas a empezar. Dile al que está a tu lado, me toca empezar a mí. Tengo que dar ejemplo yo primero. Amén. Es que es uno primero. Una vez leí en un libro y decía que un hombre quiso cambiar al mundo y no pudo. Dijo, cambiaré mi país. No pudo. Dijo, cambiaré mi ciudad. Cambiaré mi familia. Tampoco. Y cuando estaba en los últimos días de su vida, dijo, si yo hubiera cambiado mi familia, mi ciudad, mi país, quizás el mundo entero. Es que depende de uno. Amén. Es que esa debe ser nuestra mentalidad. Por eso es que no debes dejar que nada te desenfoque de Jesús. Nada te puede desenfocar de Él. Y he escuchado a muchas personas que dicen, no, es que en mi casa si tú vivieras, uy, ahí es la guerra. No se puede vivir. A veces ni quieres llegar a tu casa porque no se respira paz. Pero es que ¿quién está en tu corazón? ¿No es el que da paz? ¿No es aquel que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy? ¿No está Cristo en tu vida para que cuando tú llegues entonces se respire paz?
Es que en ti está la paz. Jesús debe reinar en tu vida. Él pudo vencer a este rey y a sus enemigos. Ben-Hadad salió huyendo. Lo venció, no importó el tamaño del ejército. No importa el tamaño del problema, no importa. Así que si estás pasando un problema, quiero decirte que no importa el tamaño del problema que tú estés atravesando. Solo mira al Señor. Cuando tú miras al Señor, el problema es nada. Y puede vencerlo. Pudo vencer. Salió huyendo. Pero ¿sabe? El profeta nuevamente le dice: prepárate porque se va a levantar. Tienes que prepararte, al año que viene se vuelve a levantar. ¿Y eso qué me quiere decir? Que las batallas son continuas. Porque el Señor está queriendo formar tu carácter. Que la persona que está a tu lado, la cual tú dices es que no la puedo soportar. Es que este esposo, si vieras, hermana, agradécele a Dios porque Dios usa a aquella persona para formarte. Dios está usando a las personas que tú consideras que dices no me dejan. Yo quiero estar bien, pero mira, Dios ha puesto a esas personas para hacerte un bien a ti, para formar tu carácter, porque si no, ¿cómo amas a tu enemigo? ¿Crees que así nada más de fácil? No. ¿Cómo amas a aquel que critica de ti? Oye, fíjate lo que ha dicho la hermana, ha dicho esto de ti. ¿Cómo haces para perdonar? ¿Cómo haces para aprender a amar? Alguien tiene que levantarse a criticar. Cuando escucho a David que dice, mi amigo, mi compañero, lo traicionó. Pero sabes, el único que no te va a traicionar es Dios. El único que va a ser fiel siempre es Dios. En Él hay fidelidad. Por eso es que tú necesitas estar enfocado. Estar enfocado significa obedecer. Obedecer la palabra de Dios. Ah, no, es que no era así nada más. Yo voy a los cultos, siempre no falto. Pero es que si tú no lees la palabra de Dios, ¿cómo conoces a Dios? ¿Cómo conoces su voluntad? Tu vida será una vida religiosa. Y la Biblia dice que a Él no le engañamos, que nos engañamos a nosotros. Entonces nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. A muchos nos da vergüenza cargar esta Biblia. Cuando recién me convertí al Señor, empecé a andar mi Biblia. La gente me miraba y yo me avergonzaba. Y miraban y se hacían. Y yo corría en mi trabajo y me tiraba de rodillas y le decía, Padre, si fuera un libro común, yo no tuviera vergüenza. Yo lo llevaría. Pero ¿por qué yo tengo vergüenza? Porque la gente me mira cuando paso con una Biblia. Y le dije, ayúdame a sentirme orgullosa de llevar tu palabra. ¿Sabe que este es un tesoro? Este es un tesoro. Un hombre buscando hay un tesoro. Y dice que compró esa heredad, vendió todo lo que tenía. Ese tesoro es Jesús. Si tú no sabes
Si tú no sabes quién es Jesús, quiero decirte que es un tesoro. Es un tesoro. Pero los tesoros hay que buscar. Hay que buscar. Este hombre estaba buscando. Por eso cuando tú estás buscando, alguien te quiere distraer, alguien te quiere desenfocar, no lo permitas. Tú sigue adelante, pon tu mirada en Cristo. No permitas que nada te pueda apartar del amor de Cristo. Nada te puede apartar del amor del Señor. Este enemigo se levantó. ¿Sabe cuánto era el ejército del rey de Israel? La Biblia dice, eran como rebaños de cabras. Es decir, eran minúsculos. Y el ejército de los sirios llenaba la tierra. ¿Te puedes imaginar siendo tan pequeña, enfrentándote a un problema tan grande? ¿Te puedes imaginar cuando alguien te da o el médico te dice tienes esta enfermedad y se te cae el mundo encima y no sabes cómo enfrentar? El día que me dijeron tu esposo tiene cáncer terminal, en un momento me sentí derrotada. Mi hermano me dijo, no quiero decirte, hermana, esto, pero ya dieron los resultados y es una metástasis. Grité en un momento, como cualquier persona. Pero luego Dios fortaleció mi vida esos 5 meses. Y sabe que en medio de lo que yo le acompañaba al médico, me iba y repartía folletos en todo ese hospital. Y yo los encontraba a la gente dolida, una mujer llorando. Y me decía, mi esposo está con un cáncer en 2º grado. Y yo le decía, no te preocupes, hay un Dios que te puede ayudar. Yo le digo, ¿tú me ves derrotada? Mi esposo tiene una metástasis, pero yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado. Y estaba convencida de que mi Dios iba a actuar. Y yo le decía, Señor, mira lo que dice el médico. El médico dice que ya no hay esperanza. Pero yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he confiado, yo le decía al Señor. Pero pasó el tiempo y vi a mi esposo acabarse. Y la última vez el médico me dijo, está falleciendo. No es fácil, no es sencillo. Pero cuando Dios está a tu lado, cuando Él va contigo, cuando Él te sostiene la mano, cuando Él te dice no estás sola, yo estoy contigo, entonces tú no te sientes sola. Tú te puedes levantar, podrás caer, podrás sentirte herida, podrás sentirte sin fuerzas para levantarte. Pero conozco a mi Dios que aunque sin fuerzas, Él es el que nos levanta, amén. Él es quien nos levanta. No son derrotas las que pasamos. No son derrotas las que muchas veces nosotros nos podemos sentir fracasados, derrotados. Pero mi Dios es grande y es fuerte, amén. Mi Dios es poderoso. Él es quien nos fortalece. Fortalece en el tiempo de angustia. Gloria al Señor. Dice que este rey pudo vencer.
Y el Señor destruyó a sus enemigos, hizo que el muro de la ciudad se cayera encima. Y pudieron vencer. El problema de este rey acá, su problema era que a pesar de que Dios le quería salvar, no se dejaba. Estaba desenfocado. ¿Cuántas veces Dios te está hablando? ¿Cuántas veces Dios quiere ayudarte y a veces por estar enfocado en el trabajo, en las deudas, estar enfocado en los quehaceres, no has permitido que Dios te ayude, no has permitido que Dios pueda usar tu vida? Dios lo quiere hacer. Dios quiere hacerlo con todo aquel que se dispone a creerle, a poner su confianza en Él. Dice que este rey estaba, el rey de los sirios estaba huyendo, escondiéndose. El Señor le había dicho que este rey debería ser eliminado porque había blasfemado. Había dicho, este es un Dios de montes. Este no es un Dios de valles, así que los venceremos. Pero no, Dios, Él siempre se glorifica, amén. Él siempre quiere mostrar su poder. Y este rey está huyendo. Este rey dice que sus siervos le dijeron, mira, estos reyes son clementes, así que engañémosle y te dejarán vivo. Por eso es que no debes dejarte engañar. Esa es la verdad. Cuando tú tomas la verdad, el enemigo no podrá engañarte. Cuando tú le crees a la verdad, el enemigo no podrá hacer nada. El Señor te va a dar la victoria. Amén. Y esta es la verdad. La verdad es que Dios es tu socorro. La verdad es que Dios es tu pronto auxilio. La verdad es que tu Dios es fiel. Amén. Ese es tu Dios. Esa es la verdad. Y ellos quisieron engañarle a Acab. Y ellos dijeron, vístete. Nos vistimos con ropa de silicio y con unas cadenas para que digamos que estamos sometidos a ellos. Y este rey cayó e hizo alianza con él. Hizo alianza con sus enemigos. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta noche? Que no podemos hacer alianza con el pecado. No puedes hacer alianza con el pecado. Dios quiere que pactes con Él. Porque el enemigo te va a engañar, el enemigo traiciona. El enemigo te dice, ve, enfócate, trabajo. Enfócate, más importante los problemas que tienes. No, es que me han dicho que tengo que servir. No, esto es más importante. Y te enfoca en eso. Y te dice que eso debe ser prioridad para ti. Y te está robando. Porque mientras tú estás enfocada en trabajo, tus hijos están siendo descuidados. Y el diablo, ¿qué está haciendo? Está robando. Y cuando te vas a dar cuenta, ya tus hijos no te obedecen. Ya no puedes. Y dice, pero yo he trabajado tanto para darles todo a ellos y ellos ya no quieren ni estudiar. Y te diste cuenta que era mejor enfocarte en Cristo. Es mejor enfocarte en Él porque en Él no hay mentira. En Él no hay engaño, en Él no hay falsedad. Este rey pactó con su enemigo. Y mira lo que le dice y con esto termino. El profeta le dice,
Y él le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado. Por cuanto soltaste, lo dejó vivo. A quien debía matarlo. ¿Tú sabes contra qué peleas? ¿Sabes contra qué batallas? Nosotros estamos batallando contra el pecado. Contra el pecado batallamos. Y tenemos que exterminarlo de nuestra vida. ¿Por qué conviene? Dice el Señor, conviene la santidad. ¿A quién le conviene? Nos conviene la santidad. La Biblia dice: sométanse pues a Dios y resistan al diablo y el diablo huirá de vosotros. Cuando tú te sometes en obediencia a la palabra de Dios, entonces tú le puedes resistir al diablo. Tú le puedes decir: no toques a mis hijos. Tú le puedes decir a la pobreza: te vas en el nombre de Jesús. Tú le puedes decir al problema: te vas porque mi Dios es más grande que tú. Y tú puedes enfrentar a tu problema y tú le puedes hacer que se vaya en el nombre de Jesús. Conviene la santidad. Dile al que está a tu lado: nos conviene. Conviene que tú y yo seamos santos. Conviene la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Así que debemos estar enfocados en Él. Amén. Tú y yo debemos estar enfocados en Cristo. Gloria al Señor. Ponte de pie, vamos a agradecerle al Señor.